Bienvenidos al canal de Nightwish. En esta ocasión les traigo el iceberg de Tarja Turunen. Si no saben qué es un iceberg, se los explico. Un iceberg es una recopilación de datos, curiosidades, polémicas, y misterios, e incluso datos oscuros sobre un tema. Cuanto más arriba estén, son más conocidos, y cuanto más profundo, son más polémicos y misteriosos u oscuros. De ser el caso, como es de esperar, Tarja Turunen tiene varios episodios a lo largo de su trayectoria, algunos muy conocidos, y otros no tanto, así que quédense, porque hoy conocerán el iceberg de Tarja Turunen. Los datos a medida que vayamos avanzando se irán poniendo desconocidos, hasta llegar al fondo del iceberg. Empecemos. Tarja Soile Susanna Turunen Kabuli, nacida un 17 de agosto de 1977, en el pueblo de Tuos, Finlandia, es una cantante finlandesa con formación clásica, con una tesitura de soprano lírica. Debido a ello su voz ofrece gran flexibilidad para interpretar todo tipo de tonos graves o agudos. Inició su formación musical con el piano a los 6 años de edad, luego a la edad de 16 años inició sus clases de canto clásico. Simone Simons, cantante de épica, la nombra como su inspiración, más que todo por ser una cantante soprano lírica, y esto a ella le inspira para estudiar música clásica, y aplicar ese estilo vocal a su banda de metal. E incluso Floor Jansen, cuando escuchó a Nightwish por primera vez, ella comentó que su sueño era cantar en Nightwish por la voz que Tarja le imprimió a la banda. Continuemos. Tarja estudió en Academia Sibelius. A los 6 años comenzó a tomar clases privadas de piano. A pesar de que vivían a 32 kilómetros de la escuela, contó con el apoyo de sus padres, quienes insistieron en que su hija no faltara a las clases. Durante el año 1996, fue invitada por Tuomas Holopainen, con quien había compartido salón de clases en la primaria, a formar una banda en la cual él quería que Tarja participara y estaba cansado de no poder hacer un trabajo por sí solo. Tuomas quedó impresionado por la potente voz de Tarja, así que contactó con su otro compañero en Puborinen, quien fue el que terminó de armar la banda que conocen hoy como Nightwish. El bullying o acoso o maltrato infantil, es uno de esos casos que pueden marcar la infancia de un niño, o pueden llevar a situaciones donde la víctima puede llegar a quitarse la vida, y que tiene que ver con Tarja. Se refiere a que Tarja también le sucedió esto porque ella siempre sacaba altas calificaciones de sus notas, y por ello sus compañeros sentían envidia por ella. Si hay algo que siempre ha caracterizado a Tarja Turunen, es su nivel de humildad. Es una persona íntegra e inteligente, es muy buena persona, no es como otras personas que no les puedes decir nada y ya quieren ser tus enemigos. No, Tarja no es de esa clase de personas, ella es una persona muy pasiva, honesta, y un ejemplo de superación. Continuemos. Tuomas decide expulsar a Tarja de Nightwish mediante una carta abierta escrita, en la que el grupo comenta dicha actitud es de diva y codicia. Aquí se forman varias teorías, de que si era verdad que era una diva dentro de la banda, o si por lo contrario fue porque quería iniciar su carrera en solitario, o si por lo siguiente, eran temas más personales, como ser que Tuomas estaba celoso de Tarja porque ella se casó. La verdad no se sabe, y entonces, surge la pregunta, ¿era una diva? ¿Sabías que Tarja es políglota? Si así es, ella puede hablar tanto el español, el finlandés, el italiano, el alemán, y el inglés. Esto se puede deber a la gran educación que se imparte en Finlandia, ya que se dice que ahí hay una educación de élite. Continuemos.
¿Nightwish no sería lo mismo? Posiblemente sí, ya que hay que reconocer que si Tuomas nunca hubiera conocido a Tarja, muy probablemente no hubiese existido Nightwish, porque en un principio fue su potente voz y su imagen fue la que cautivó en un principio, donde el metal era más cosa de hombres y Nightwish fue una novedad al presentar una vocalista lírica en el ámbito del metal. Siglo 30, no tenemos idea a qué se pueda referir, si alguien lo sabe decirlo en comentarios. Continuemos. ...2005 uno de los años más oscuros y probablemente más polémicos que se dieron en Nightwish, lo que iba a ocurrir para finales de aquel año, Tarja no tenía ni la más mínima idea de que ese sería su último año en Nightwish, estaba por ocurrir uno de los pactos más controversiales para ese año, lo que pasó después del concierto End of an Era, la expulsión de Tarja de Nightwish fue inolvidable, pero la carta ya estaba escrita. Este punto hacen referencia a que Tarja y Marko Hietala estuvieron interpretando una canción con el grupo Rakasta Joulua de Finlandia en el cual, ambos, colaboraron, o interpretaron, una canción con dicha banda antes mencionada. Cabe recalcar que la relación entre Tarja y Marko Hietala, es una de las más sólidas que ha podido durar desde que Tarja fue despedida de Nightwish. Tarja inició su carrera solista en el 2006, en ese año sacó un álbum navideño en finlandés, y después al año siguiente sacó su primer álbum, titulado My Winter Storm, luego en el 2010 sacó su segundo álbum llamado, What Lies Beneath, en 2013 sacó su tercer álbum, Colors in the Dark, en 2016 sacó su cuarto álbum, The Shadow Self, y en 2019 sacó In the Rock. Cuando le preguntaron a Tarja sobre la expulsión de Anette Olzon de Nightwish, esto fue lo que respondió: personalmente no conozco a Anette, pero lo que le pasó a ella, me pasó a mí, es algo de lo que no quería hablar, y que no le extraño que votaran a Anette de una manera muy polémica, al igual que lo hicieron con ella, y que ella comentó que los chicos de Nightwish dejan mucho que desear, poniendo en evidencia la toxicidad que puede llegar a ocurrir en Nightwish. Tarja Turunen y Floor Jansen, en directo hace referencia a que ellas estuvieron interpretando en el año 2013 en Bélgica, el tema, Over the Hills and Far Away, de Left the Nightwish del año 2001 sin nada de polémica por ver quién era la mejor, para interpretarla. Dato que no sabías, es un cover de la canción de Gary Moore del mismo nombre. Ya lo saben, es algo que a muchos les puede pasar, no hay mucho más que decir. Este dato sí que creo que no se lo sabían, además esto es un dato muy poco conocido, del cual no se tenía registro hasta que encontramos esto, pues resulta que un día en el año 2013 en Rusia, esto fue lo que ocurrió durante una presentación de Tarja Turunen, presten mucha atención.
Careful. It's a man's world back there. Ladies. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, take my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, and I will sing forevermore. You are all I long for, all I need to hold and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Take it away. Phil. In other words, I love you. Conciertos sencillos hace referencia a que después de su expulsión de Nightwish, ella supuestamente hace conciertos sencillos, y por ello muchos de sus fans, algunos haters más que todo, le tiran a ella pensando que ella hace conciertos muy sencillos, y no muy elaborados, pensando de la banda en la que ella estuvo anteriormente, en este caso Nightwish. Según el internet, Tarja tiene dos hermanos llamados Tony Turunen, quien es cantante como su hermana Tarja Turunen, y su otro hermano quien es Timo Turunen, del cual se sabe poco, y nada sobre este último. Es, por así decirlo, el hermano misterioso de Tarja Turunen. La depresión, que por lo general afecta a cualquier persona por episodios negativos, traumáticos, o en algunos casos personales, no es un tema que se tome a la ligera, y personas que han sufrido de estos, saben a qué se refiere, porque es un tema muy delicado y del cual Tarja ha sufrido literalmente. Ella sufrió de esto cuando murió su madre en el año 2003. Bueno, ya en este punto se van a temas más polémicos y delicados, así que dejaremos una entrevista que le hicieron a Tarja sobre este tema, que ella misma responda a esto. Presten atención a los subtítulos. Välisi nykyään Nightwishiin, esimerkiksi Tuomas Holopaiseen? No välejä ei nyt voida sanoa, että ei voida puhua väleistä. Ollaan oltu sähköpostiyhteydessä, kyllä. Okei. Okay. Kyllä, että yhteys on. Yhteys on, olemme saaneet yhteyden. Onko sähköposteissa jotain sävyjä, missä voitaisiin niinku avata Siinä tätä? on semmoinen valkoinen sivu ja siinä on mustaa kirjoitusta. Joo. No onko sanoissa sävyjä? Eli korrektit yhteydenpitovälit? Kyllä, on. Ja kyllä. No onko Siinä johonkin Nightwishin jäseneen läheiset välit? Läheisistäkään ei voi ehkä puhua, mutta mä lauloin Markon kanssa viime joulukuulla. Niin, joulukuulla se oli Raskasta joulua -kiertueella. Mä tykkään Markosta. Hän on hieno mies. Niin.
Ja siis Marko se oli Hietalan hieno. kanssa siis mahdutte kuitenkin samalle lavalle jo. Mahduttiin, meidän ekomme mahtuivat, kyllä. Ihan oikeasti se oli hieno fiilis. Tarja Turunen, onko mahdollista, että sinusta ja Tuomas Halopaisesta voisi tulla vielä ystäviä? En tiedä. Et tiedä. Niin, Tulkitsenko tämän, että ei voi? en tiedä. Se on ehkä long gone. Okei. Existe un eterno debate en que, si fue la dictadura de Tuomas Holopainen, quien tuvo que hacer que Tarja abandonara la banda de una manera polémica, y, que llamó mucho la atención, varias teorías hicieron al respecto de ello, pero lo poco que se sabe, es que se dice que ella tenía una actitud de prepotencia que quería mandar hacia los demás, y empezó a comportarse de manera rebelde, y por ello se dice que ella fue la misma que ella por sus acciones, decidieron expulsarla de Nightwish. Recuerden que solo son teorías, y tanto Tarja Turunen como Tuomas Holopainen tienen una versión opuesta, uno del otro, o será que Tuomas nos ocultó algo. Este punto no sé a qué se refiere, así que no encontré mucha información sobre ello, desconozco a qué se pueda referir, así que continuaremos con los siguientes, sigamos. Ella siguió su sueño, hace referencia a que Tarja en una entrevista dijo que quiere que en su lápida diga esta frase antes mencionada. De igual manera, morir es algo a lo que todos estamos destinados. Tarja 2018, ahora vamos con el que probablemente sea el capítulo más oscuro en su carrera profesional y vida personal. Transcurría el año 2018, en ese entonces ella se encontraba dando una gira en Estados Unidos y tras finalizar esta última, Tarja, a sus 41 años, sufrió un derrame cerebral. Cabe recalcar que sufrir un derrame cerebral es una de las 3 causas de muerte más comunes en mujeres. Según estudios, Tarja tuvo mucha suerte de que no le dejara una secuela, porque normalmente deja secuelas no deseadas, de las cuales pueden llevar a problemas más graves. Bueno, hasta aquí lo vamos a tener que dejar, porque el video se hizo muy largo. El objetivo de este video es que ustedes conozcan algunos datos conocidos o no tan conocidos de Tarja Turunen, así que, les agradecería si se suscribieran al canal, y de paso dejaran un me gusta, un comentario sano sobre el video, y lo compartieran con personas que les guste Nightwish, o, el metal. Sin más que decir, que sueñen con Empu Borinen, y nos veremos en un relato opuesto.